Entonces nosotros vamos a considerar, como estábamos diciendo, que una sucesión diverge a más infinito en la medida de que sus términos puedan superar cualquier número k positivo que uno considere. Obviamente que esto de qué manera se expresa, que uno toma un número positivo k, cualquiera, y luego puede asegurar encontrar un natural n sub 0 tal que de n sub 0 en adelante, o sea, todos los naturales mayores que n sub 0, los términos de la sucesión superarán al número positivo que yo establecí, o que yo tome. Uno puede decir que si esto no acontece, repito, si esto no acontece, o sea, ¿qué es lo contrario de esto? Que existe un K positivo, tal que para todos los naturales, los términos de A sub n son menores que ese número positivo, ¿qué voy a decir? Y bueno, que la sucesión es acotada superiormente. ¿Por qué refuerzo esto? Porque cuando decimos una sucesión es acotada superiormente, lo que estoy diciendo es directamente no diverge a más infinito. Y al revés, si yo digo una sucesión diverge a más infinito, inmediatamente ¿qué digo? Bueno, la sucesión no presenta cota superior, no es acotada superior. ¿Está? Ejemplos. Bueno, cualquier sucesión polinómica de coeficiente principal positivo es divergente a más infinito. Si yo tomo una sucesión polinómica de segundo grado, y el coeficiente principal, o sea, el que multiplica a n al cuadrado, es un número positivo, que nosotros sabemos que esa sucesión, al graficarla, todos los puntos se encuentran en una figura llamada parábola, al tener el coeficiente principal positivo, es una parábola de concavidad positiva. Quiere decir que a partir de algún n sub 0 va a superar cualquier número positivo que tomemos. Bueno, eso acontece con cualquier sucesión polinómica, repito, que tenga el coeficiente principal positivo. Que para nada quiere decir que sus términos van a ser siempre positivos, para nada. Lo que sí quiere decir es lo que dice la definición, que ella en algún momento va a superar cualquier número positivo. Y la situación 2 es también si tomamos una sucesión polinómica, pero el coeficiente principal del polinomio es un número negativo, entonces la sucesión, en lugar de ser divergente a más infinito, va a ser divergente a menos infinito. ¿Y eso qué significa? Y significa que si consideramos un número negativo, que le llamamos h ahí, no importa cuán grande sea en valor absoluto, el h, no importa, siempre voy a encontrar un n sub 0 tal que a partir de él los términos de la sucesión van a ser menores que el h. Y hay sucesiones que tienen la capacidad de que sus términos en valor absoluto, que es la situación 3, que sus términos en valor absoluto superan cualquier número positivo. Obviamente que si están en valor absoluto, los C sub n, como son todos positivos, ¿no? No van a estar por debajo de un número negativo, van a superar un K cualquiera. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí no vamos a indicar más menos infinito, porque esta definición engloba en definitiva estas otras dos. Estas son las dos, la 1 y la 2 son las que enseñamos siempre en el liceo, porque este tipo de sucesiones que salen de estos dos casos, no trabajamos en el liceo. Pero voy a dar un ejemplo de la 3 para ver que no estamos hablando de nada extraño. Si tomamos E sub n
de tal manera que C sub n sea la cosa más tonta, que es a menos 1 a la n multiplicarlo por n. Ustedes saben que menos 1 a la n es una fábrica de 1 y menos 1. ¿No? ¿Y n qué son? Los números naturales. Quiere decir que acá, ¿qué voy a ir teniendo? Y bueno, voy a tener C sub 0 va a ser 0. Bien. 0 por 1, 0. Pero C sub 1 va a ser menos 1. C sub ¿Los 2, números impares son negativos? ¿Puede ser? exacto, para n impar, voy a obtener resultados todos los opuestos de los naturales impares. Voy a obtener menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. Y para los pares voy a ir obteniendo los naturales pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, ¿qué situación se me presenta acá? Bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Si yo tomara 2 semirrectas a 45 grados acá, sencillamente los términos de C se van a ir ubicando 0, después que vamos a tener para 1, 1, para 2, perdón, para 1, menos 1, equivoqué acá, vamos a corregir. Entonces, para 1 voy a obtener menos 1, para 2 voy a obtener 2, para 3 voy a obtener menos 3, y así se van a ir alternando los términos de mi sucesión, que repito, los puntitos se van a representar sobre estas dos semirrectas. Ahora, ¿por qué decimos que el límite de esta sucesión es infinito? Porque si yo la considero en valor absoluto, al término general C sub n, ¿qué va a ser? Iba a ser el valor absoluto de menos 1 a la n por el valor absoluto de n. Recuerden que el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Y esto es 1. Quiere decir que el valor absoluto de C sub n son, sencillamente, la sucesión de los números naturales. Que sabemos que si yo considero cualquier número positivo, los números naturales no son acotados superiormente. Así que, en valor absoluto C sub n, que Sn va a superar K de cualquier manera. Entonces, esta sucesión diverge a infinito, dicen los libros de análisis, que repito, ustedes lo podrán encontrar, pero no en los libros recomendados para el liceo. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Entonces vuelvo unos minutos atrás. La palabra oscilante es una palabra que a veces genera confusión porque depende el libro que yo mire. Y ojo, no estamos hablando de libros, cualquier libro, estamos hablando de buenos libros. Hay muy buenos autores que trabajan a esta sucesión como una sucesión oscilante, que oscila. Ahora, cuando digo que las sucesiones son convergentes, divergentes u oscilantes, me choco con que tengo una oscilante que diverge con esta concepción, repito, con esta concepción. Si yo quito esta concepción, ¿tá? ¿Qué voy a decir de esta sucesión? Y voy a decir esta sucesión que no tiene límite. Entonces, bárbaro. Pero si yo voy a los textos pesados de análisis, esta sucesión es divergente a infinito. No lo es ni a más ni a menos infinito, pero es a infinito. Porque ¿saben qué? La concepción de las sucesiones divergentes son las sucesiones no acotadas. Repito de vuelta. Una sucesión no acotada
es una sucesión divergente. Y una sucesión divergente es una sucesión no acotada. ¿Y qué tipo de no acotación puede haber? Y puede haber no acotación superior, puede haber no acotación inferior, o puede haber no acotación. ¿Está? El recorrido de C sub n es un conjunto no acotado. Si yo en lugar de tomar -1 a la n por n, directamente tomo la sucesión de los naturales, n así sencillo, o n cuadrado, o n cubo, no sé, cualquier potencia de n, me voy a encontrar con una sucesión no acotada superiormente, diverge a más infinito, pero es acotada inferiormente. Y si a n o a n cuadrado o a n cubo lo multiplico por -1, o sea, tomo menos n cuadrado, tomo menos n cubo, o tomo menos n cuarta, lo que sea, es una sucesión no acotada inferiormente. Sin embargo, es acotada superiormente. Ahora, este tipo de sucesiones presenta un conjunto no acotado. Son no acotadas a secas. ¿Por qué? Porque no son acotadas ni superior ni inferiormente. Entonces, las sucesiones no acotadas, que cuando yo digo no acotada es porque no presentan ninguna de las, no presentan alguna de las acotaciones, o superior o inferior, o ambas, son sucesiones divergentes. Después se puede especificar si divergen a más o a menos infinito. Nosotros no nos va eso a generar ningún conflicto. Nosotros directamente vamos a trabajar con las divergentes a más o a menos infinito. Es más, en las tablas de suma, multiplicación y división, trabajamos con sucesiones divergentes y más y menos infinito. Hay veces en algunas tablas que aparece, cuando ustedes lo miren, por ejemplo la tabla del producto, que aparece una sucesión no acotada. Cuando dice no acotada, bueno, está hablando de cualquiera de los tres casos. Bueno, espero no haberlos embarullado, ¿verdad? Pero quería que quedaran estas tres concepciones bien claras de nuestro día de hoy, que es cuando una sucesión se dice divergente. Si lo quiero decir en una sola frase, es suficiente que diga que es divergente cuando en valor absoluto supera cualquier número positivo. Y ya estoy englobando con esta frase de acá abajo los otros dos casos particulares. ¿Están pensando algún ejemplo o miramos algún ejemplo del final del capítulo y ya vamos haciendo algunos ejercicios? Y yo digo que vayamos al final del capítulo. Final del capítulo. ¿A ustedes qué les parece así, medio a simple vista? En el ejercicio 1 presenta 4 sucesiones. 3 racionales, la A, la B y la C, y una que no es racional porque presenta radicación, presenta raíces. ¿A ustedes les parece que alguna de las 4 podrá ser divergente? ¿Qué hacemos ante esta pregunta con los alumnos de Matemática 2 de quinto? Que aquí, por ejemplo, Jimena ha hecho la práctica en Matemática 2, o creo que, no sé si no hizo una suplencia, no me acuerdo. Y trabajamos a nivel intuitivo. ¿Qué quiere decir? Le empezamos a dar a n valores suficientemente grandes. exactamente. Entonces digo, bueno, saquemos la calculadora y hagamos una tabla de valores. Entonces empezamos a darle a n
por supuesto que no nos vamos a pasar una tarde dándole valores, pero empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, y después 10, 20, 100, 500, ¿no? Y empezamos a observar qué pasa con los términos. Y esa exploración que es tan importante y que hay que hacerla sí o sí, no al final, porque al final le voy a enseñar una metodología de cálculo del límite. Pero la exploración al principio es fundamental, porque si yo en las primeras clases ya le doy la metodología de cómo se calculan los límites, parece magia. Y la persona, después uno da por descartado, bueno, seguramente que va a probar. No, no va a probar, porque nunca nadie le dijo que probara. Va a ir directamente al método de cálculo. Y como no se acuerda el método de cálculo, ni lo tiene en el cuaderno porque faltó, ni el cuaderno que le prestaron tampoco lo tiene, no sabe. ¿No? Si en esas 4 nosotros empezáramos a hacer sustituciones por 100, 200, 300, 400, nos encontraríamos con que ninguna de las 4 va a ser suficientemente grande, no estoy hablando del signo, pero bueno, las 4 son positivas, ¿tá? Así que no tenemos problema, pero no tienen ninguna pinta de superar cualquier número positivo. Ninguna pinta. Es más, podría pensar que ninguna de las 4 es mayor que 10, por tirar uno, por tirar una idea. Y puedo plantear que alguna de las 4 sea mayor que 10, empezar a resolver ya, ¿no? Y voy a llegar a un absurdo. Porque no voy a encontrar un n sub 0 tal que a partir de ese n sub 0, alguna de esas 4 supere a 10. Dije 10, pero puedo poner 100, 200, 400. ¿Tá? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno. Espero que el resto que no contesta nada, más o menos vaya entendiendo. Ahora, la consigna no es vea si son divergentes, la consigna es calcula el límite. ¿Tá? Pero como estamos centrando un poquito la atención en divergente, vamos a pasar al ejercicio 2, a ver si aparece alguna que nosotros sospechemos sea divergente. ¿Y qué pasa en el ejercicio 2? Bueno, me puede volver a aparecer algo parecido. Si yo agarro la calculadora y empiezo a explorar, ninguna de esas 4 va a tomar valores suficientemente grandes o va a tener una tendencia que me diga, esto pasa por arriba cualquier número positivo. Y si miro el ejercicio 3, tampoco va a pasar eso, ¿verdad? Repito, estamos en búsqueda de alguna que sospechemos que es divergente. Ahora, ¿y por qué en los primeros 3 ejercicios no? Y bueno, porque las sucesiones divergentes no están al principio del capítulo. Las sucesiones divergentes están más adelante. Entonces, si a nosotros se nos ocurre ir al capítulo de límite para ver si encontramos alguna sucesión divergente, tendremos que avanzar un poco más. Tendremos que avanzar un poco más. O, si no, sencillamente, inventarnos algunas parecidas a esta, por ejemplo. Por ejemplo, podemos tomar alguna racional, ¿no? Como primer ejemplo, que nosotros sospechemos que es divergente. O sea, que no encontramos en el libro, porque el libro hace mucho hincapié en las convergentes. En esos primeros 3 ejercicios lo que pretende el libro es que se trabaje fuertemente sobre qué parte, y sobre esta parte, propiedades algebraicas de los límites, que están destinados ¿a quién? A las sucesiones que son convergentes. Repito, los primeros ejercicios están destinados a eso. Y nosotros estamos tratando de ya ver algún ejemplito de una sucesión divergente. Obviamente que la sucesión de los naturales es divergente, y ya dijimos que cualquier polinomio de coeficiente principal positivo diverge a más infinito, y cualquier polinomio de coeficiente principal negativo diverge a menos infinito. Entonces,
vamos a centrarnos en eso para que nos quede ya como algo que tenemos que tener presente nosotros y con los alumnos más que más. Las sucesiones polinómicas son divergentes. Vieron que no establecemos si son divergentes a más infinito o a menos infinito, dependerá de el polinomio que estemos trabajando. Básicamente, si ustedes quieren, se podría decir, bueno, si estudio el signo del polinomio, tengo que ver en el eje real, en el sentido positivo del eje real, qué signo va a ser el último, a la derecha, vamos a decirlo así, del polinomio. Entonces ahí tendré si la divergencia es a más infinito o a menos infinito. No hay polinomios que tengan divergencia a infinito en general, o sea, puedo decir que sí entran dentro de infinito general, pero van a ser o a más infinito o a menos infinito. A más infinito o menos infinito. Ese tipo de divergencia tienen las sucesiones polinómicas. Por las dudas, ¿por qué razón esto no es polinómica? Por las dudas, para que no se genere... ¿Cómo le explican a alguien que esto en realidad no es un polinomio? ¿Qué es lo que pasa? Como es la expresión general de un polinomio. Cumple con la definición, digamos, del polinomio. Exactamente. ¿Por qué? ¿En qué parte no está cumpliendo la definición de polinomio? A ver, yo ahora mismo no me la recuerdo, pero Que no tiene sería- suma o restas. es una suma o resta ordenada de un número finito de términos, o monomio, que se le dice. O sea que esta no es polinómica. Porque no hay suma o resta. O esta es polinómica. Es por el exponente, porque es un número que varía. O sea, pero. ¿De cuál están hablando? ¿De D o de C? De C sub Sí. n. De C. Como la estructura de cualquier sucesión o, más adelante, función polinómica. Sería a sub n por x a la n. A sub n, Por x la a la variable de nuestras sucesiones es n. ¿De acuerdo? n. N. Ahí está. Así que vamos a subindicar a los exponentes y a los coeficientes con P. O sea, no voy a usar X porque cuando esté con funciones estoy de acuerdo, ¿sí? Luego ¿Ah? sería más a sub p menos 1 Ajá, por N, por n a la p menos 1. P menos 1, y así sucesivamente. ¿Estamos de Sucesivamente hasta que acuerdo? sea sub 1 A sub 1 por n a la 1 más a sub c. más a sub c. Bien, ¿y a quién tengo acá? ¿Qué potencia de n tengo? O acá. 1. No, 1. O sea que estoy con este, tanto acá como acá. Pero
¿qué pasa con menos 1 a la n? O dicho de otra manera, ¿qué pasa con a sub p menos 1, a sub 1, a sub 0? Estos jóvenes, ¿qué son? 1, menos 1. ¿Qué representan? Números reales. Son números reales. Pertenecen a los números reales. Y son los coeficientes de polinomio, que ni que hablar que son ¿qué? Son números reales, coeficientes fijos. Por ejemplo, acá, en esta sucesión de su n, a sub 1 vale 1 y a sub 0 vale 0. Entonces es polinómica. Pero acá no es polinómica, ¿por qué? Porque menos 1 a la n es variable. Entonces no puede ser un coeficiente. Dice, el coeficiente de grado del término de primer grado. El coeficiente, ¿cómo él? Si acá esto me da dos números. Entonces no es él. Y cualquier término de una sucesión polinómica no puede tener más de un coeficiente. Si yo estoy con el término de primer grado, tiene un coeficiente que es fijo. Ahora, si tengo, multiplicando a la potencia 1 de la base n, una expresión variable, chao, esto no es un polinomio. ¿Se entiende? ¿Y por qué mencioné esto? Primero, para descartar la divergencia a infinito en general. Las sucesiones polinómicas van a ser divergentes a más infinito o a menos infinito, dependiendo de quién, del signo de este joven, del coeficiente principal, o sea, el coeficiente, el número real que multiplica a la potencia de grado mayor del polinomio. Si este es positivo, voy a tener una sucesión polinómica divergente a más infinito. Si este es un número negativo, voy a tener una sucesión polinómica divergente a menos infinito. Así que estas son las sucesiones que, como siempre les digo, los polinomios son, a la hora de estudiar sucesiones, que son funciones, son las que yo debo dominar fundamentalmente. ¿Por qué? Porque con ello yo voy a construir todas las demás funciones. ¿Con quién? Siempre con polinomios. Siempre con polinomios. Y si pensamos de alguna manera en las sucesiones primeras que se construyen con polinomios, en las racionales, ahí las racionales, repito, que se construyen con polinomios, siempre van a ser o convergentes o divergentes. Las sucesiones racionales son convergentes o divergentes. Segundo grupo importante de sucesiones. Racionales que son cociente de dos polinomios. A sub n va a ser el cociente de p sub n sobre q sub n, donde p sub n y q sub n son sucesiones polinomios. No está la posibilidad de una sucesión del tercer tipo, vamos a decir así, que no es ni convergente ni divergente, como pasaba, por ejemplo, con menos 1 a la n. Menos 1 a la n no es ni convergente ni divergente. Bueno, bárbaro. Pero las racionales no tienen la chance de no converger ni diverger. Que pasa lo mismo con las polinómicas. Nada más que las polinómicas tienen una sola posibilidad, son divergentes. Las racionales ya no. Entonces, si miramos los primeros ejercicios del final del capítulo, nos vamos a encontrar con algunas racionales que en esos casos
son convergentes. No quiero abrir de vuelta el libro, pero si ustedes miran del ejercicio 1 y el ejercicio 2, las racionales que aparecen son convergentes. ¿Qué tiene que ocurrir? Repito que estamos trabajando con sucesiones divergentes hoy. ¿Qué tiene que ocurrir para que una sucesión racional sea divergente? Y bueno, se va a referir específicamente a los grados de los dos polinomios. El polinomio numerador P y el polinomio denominador Q. El polinomio denominado numerador P tiene que ser de mayor grado que el denominador Q. Exactamente. ¿Ah? Entonces, son... Y siempre Q tiene que ser distinto al polinomio nulo, porque si estamos hablando que es un cociente, la Sí, división entre ceros no está definida. totalmente, totalmente. Si no, ya ni siquiera tengo una sucesión racional. Q sub n no nulo. ¿De acuerdo? Acuérdense además, ya que salió el tema, de que el polinomio nulo ni siquiera tiene grado. Carece de grado. Habría que ir a mirar un poquitito el material de fundamento, ¿no? Sobre polinomios, pero para construir una racional, el denominador no puede ser el polinomio nulo porque directamente no tengo ni siquiera tengo sucesión, ¿no? Entonces, las racionales son divergentes si el grado, en este caso, del polinomio numerador, que le llamamos P, es mayor al grado del polinomio denominador, que es Q. Siempre en una racional que pase eso, va a ser divergente. Y va a diverger a más o menos infinito. Y depende del signo siempre de los coeficientes principales. Estamos siempre alrededor del signo para establecer si es más o menos infinito. Si tomamos a su n y la definimos, vamos a hacerla como establecimos, ¿verdad? N cuadrado menos 3n sobre 2n más 1, de acuerdo a lo que acabamos de decir, esta sucesión es divergente. Esta sucesión es divergente. Pero claro, ¿qué pasaría? Y bueno, tendríamos que demostrarlo. Tendríamos que demostrar esto que estamos diciendo. Y bueno, sí, pero en el libro no está. Es cierto que en el libro no está esta demostración, ¿no? Ni esta, de un ejemplo en particular, ni de la general P sub n sobre Q sub n, donde el grado de P sub n es mayor que el grado de Q sub n. Pero ocurre que son dos demostraciones. Primera demostración, que las sucesiones polinómicas son siempre divergentes. Eso deberíamos demostrarlo también. Segunda demostración, que las sucesiones racionales son convergentes o divergentes. ¿Pero por qué les digo esto? Les digo esto, ¿saben por qué? Primero porque en los liceos se nos ha venido diciendo en los últimos años que no hay que hacer más demostraciones. Pero saben que siempre les digo lo mismo, es altamente inconveniente eso. Hay que hacer demostraciones. Lo primero es que los que están adelante de nosotros no son ningunos bobos. Nuestros alumnos no son bobos. Es decir, merecen hacer el esfuerzo de ver una demostración, sobre todo si están trabajando con una asignatura donde los chiquilines les va a servir hacer un razonamiento abstracto, que siempre les sirve a todo el mundo, pero bueno. Y claro, uno dice, bueno, ¿qué voy a demostrar? El teorema de unicidad. Bueno, en realidad no, eso sí no lo demuestro. Ahora, las cosas que uso todos los días, que son las sucesiones divergentes, las sucesiones polinómicas y las racionales, que son las que se usan en cuarto, se usan en quinto, se usan en sexto, siempre se usan. Esas son las cosas que hay que demostrar, y son las cosas que a veces los libros no traen demostrado. Porque además tienen demostraciones bastante sencillas. Si yo me tiro
en un centro de ingeniería a demostrar la unicidad del límite, está todo bien, pero me parece insólito que nos pongamos a eso porque es un esfuerzo que hay una barrera didáctica ahí. Es decir, cuando yo voy a demostrar algo que es tan obvio, la gente no entiende por qué estamos haciendo la demostración, pero si se sabe, no precisa demostrar, como te dicen los chiquitos. Ahora, si yo demuestro algo que no es obvio, eso es interesante. Y queda en el cuaderno un antecedente donde no solo aparece la frase, sino que aparece la justificación de por qué es así. Pero está bueno de repente empezar con un ejemplo antes de ir a hacer la demostración en general. Con un ejemplo o con 2 ejemplos, porque después que ven cómo lo hacemos desde el punto de vista operatorio, les va a resultar mucho más sencillo todo lo demás. Sobre todo si ya a esta altura podemos usar las tablitas de la suma, del producto y del cociente. Bueno. ¿Cómo estamos de hora? Yo no me acuerdo ni a qué hora terminamos. Terminamos a las 3:15, no, 3:20. Ah, tenemos para una clase más. Está. No sé, o alguien se siente mal, se siente un poco agotado. Yo estoy bien. Digo, los que están despiertos, ¿no? Pues sé que hay unos cuantos que ya no están despiertos, pero los que están despiertos, no quiero que llamen a la emergencia por ningún motivo. Así que si les parece bien, cerramos. Acá hacemos estas 2 demostracioncitas usando las tablas. Y ojo que las tablas están plagadas de demostraciones que no hemos hecho, por supuesto, pero no podemos hacerlas todas, está fuera de discusión. El libro trae 2 o 3 de cada tabla. Pero me interesa que hagamos estas demostraciones utilizando las tablas de la suma, la tabla del producto y la tabla del cociente. Cierro y abro otra. Son 14. Una pregunta, Nacho. Dale, Fernando. Si en el numerador tenemos un polinomio de primer grado y en el denominador una raíz cuadrada, también se da, ¿no? Porque ¿cómo sería en ese caso? ¿Un grado menos también? Sí, ahí ya pasaríamos a un tercer grupo, ¿no? Saldríamos de las sucesiones racionales e incorporaríamos las sucesiones que en su globalidad se llaman algebraicas, porque tienen